Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Tapa a Tapa. Soy Martina Siminelli, todos me llaman Martu, soy acuariana, Potterhead, Swiftie y mis números favoritos son el 3 y el 7. Bienvenidas al podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Hoy tenemos un episodio que les va a encantar, creo yo. Tal vez incluso perturbar un poquito si les pone un poco nerviosos los thrillers psicológicos. Porque hoy vamos a analizar Misery, el icónico thriller de Stephen King. Vamos a sumergirnos en cómo construye el terror psicológico, el aislamiento y la locura, además de explorar una metáfora que vengo escuchando hace ya un tiempo en internet, que básicamente es la metáfora que plantea sobre la industria editorial. Ya vamos a ir hablando sobre eso más adelante. Misery sigue la historia de Paul Sheldon, un escritor de novelas románticas de éxito, que decide dejar atrás a su personaje más famoso, Misery Chastain, para escribir algo un poco más serio, según él. Sin embargo, después de un accidente de auto, Paul es rescatado por Annie Wilkes, su fan número 1. Lo que al principio parece un golpe de suerte, rápidamente se convierte en una pesadilla. Annie lo mantiene prisionero en su casa y logra escribir una novela para revivir a Misery. Es una historia completamente atrapante, donde Stephen King juega con miedos súper profundos del ser humano, como la falta de control, la dependencia, el peligro de la obsesión. Así que preparen su mate, café, té, agua o bebida favorita, que en un pase de página arrancamos. Para esta primera sección de análisis, quiero hablar de la construcción del terror psicológico. Una de las cosas que más impacta a Misery, o al menos a mí, es cómo Stephen King logra generar un terror sofocante sin necesidad de elementos sobrenaturales, al menos en este libro. Todo el miedo que construye y que se genera proviene de la psique humana, del cerebro, de nuestra psicología, de la dinámica entre Paul y Annie, y de una sensación constante de peligro que se mantiene a lo largo de todo el libro. Y creo que hay tres puntos claves para entender un poco cómo Stephen King logró construir y mantener esta tensión y este terror psicológico que me parece que es bastante, es como, la gente es bastante inolvidable el terror psicológico de Misery. No conozco a nadie que haya leído el libro, visto la película Wambas, que no se acuerde de Annie Wilkes, que no se acuerde de la historia, y que no se acuerde de la tensión que se sintió. Al menos, al menos eso pasa con mi círculo de conocidos. Pero bueno, los tres puntos. Por un lado, creo que mucho tiene que ver con la imprevisibilidad de Annie. Eh, es una enfermera cuya personalidad cambia de un segundo a otro. Por un segundo está feliz y es cariñosa, y al siguiente momento, de la nada, de repente, se convierte en un monstruo despiadado. Y eso genera una tensión constante. Em, y no solo genera una tensión constante, sino que también genera mucho peligro, un peligro muy real y tangible para Paul, porque por momentos es terror un poco más, es una tensión un poco más, bueno, psicológica, eh, y por momentos se vuelve a lo físico. eh, es como que la obsesión que tiene Annie, que va más allá de todo, y, y se vuelve de verdad muy peligroso, y creo que también eh, una de las cosas que a mí más me choqueó no sé si choqueó, pero más me llegó de este libro, es que al menos a mí me encanta el terror psicológico. Los thrillers psicológicos son de mis géneros favoritos, y creo que tiene mucho que ver con que es algo que sabemos que puede pasar. Va a sonar súper negativo, súper, eh, no sé, va a sonar muy negativo, pero es verdad, porque lo que Annie hace tranquilamente, o sea, está dentro de las posibilidades de lo que un ser humano puede hacer. Más allá después podemos analizar si tenía alguna enfermedad psicológica o lo que sea, pero es una realidad. La psicología humana permite que todo esto pase. Em, y creo que eso, al menos a mí, me aterra bastante. No digo que las historias con elementos sobrenaturales no me aterren, un poco me asustan, pero les tengo mucho respeto
a las cosas, a los elementos sobrenaturales, pero no, el terror psicológico, cuando viene de la mano de personajes imprevisibles, se vuelve de verdad sofocante por momentos y es cuando mayor tensión hay porque no sabes qué va a pasar al siguiente momento, en la siguiente escena, cómo va a reaccionar al siguiente diálogo, porque de verdad no sabes si va a reaccionar bien o, sea, o si se va a sacar por completo. Después el otro punto es el dolor físico como recurso narrativo. King no escatima en detalles al describir cosas sangrientas. Es algo que se caracteriza en todos sus libros. eh, y en Misery de verdad no escatiman los detalles de las torturas, por ejemplo, que sufre Paul. No escatima en el dolor, en describir el dolor, no escatima en describir cómo, qué exactamente le hace a Annie. No escatiman nada de detalles. Y esto hace también que, al menos esa fue mi experiencia, que el lector no solo empatice con Paul en este caso, sino que sienta el dolor y el horror que está viviendo de forma visceral. Lo sentís con todo tu cuerpo. Ahora, acá aclarar, soy una persona que más o menos en 2020 empezó a ver películas de terror y vi unas cuantas desde entonces. Mi película favorita es Midsommar, que si la han visto saben que es una película bastante explícita en cuanto a la violencia, sí, en cuanto a la violencia. Y mi segunda película favorita, o mi saga de películas favoritas, es La Purga. De nuevo, bastante explícita a nivel sangriento. Y sin embargo, leyendo algunas de las torturas que sufrió Paul por Annie, a manos de Annie, literalmente se me retorció el estómago. Hubo una escena más sobre el final, no voy a decir cuál es. Chicos, lo único que voy a decir es casi vomito. Estaba en un auto y casi vomito. Estoy a parar de leer. Y creo que no es fácil de conseguir eso en lectores en general, no es fácil de conseguirlo y si lo conseguís, me parece que es algo que se debe aplaudir y es una de las razones por las cuales estoy hablando de este libro, porque me parece que es una gran recomendación y las grandes recomendaciones, las grandes lecturas se recomiendan. Y bueno, el tercer punto de la construcción del terror psicológico por Stephen King, que me parece el rey de los thrillers psicológicos, es el control absoluto de Annie sobre Paul. Paul está completamente indefenso en este libro, al menos sobre todo sí, en prácticamente todo el libro. Y su única forma de sobrevivir es complaciendo a Annie. Y esto lo lleva a situaciones cada vez más extremas, ya sea porque intenta sobrevivir, porque intenta escaparse, o incluso intentando complacerla al estar conviviendo y dependiendo de una persona tan impredecible, terminas en situaciones muy extremas y peligrosas. Entonces, em, el control no solo es absoluto a nivel, bueno, Paul está tirado en una cama porque tiene las piernas rotas, literalmente no puede moverse, sino también tipo, está a un nivel de dolor tremendo. Y creo que también una de las partes que más llaman la atención de cómo está escrito todo esto, de cómo estos tres puntos están narrados, es que Stephen King no, hay capítulos sobre todo que no los narra con el propósito de que sepas qué está pasando, sino que entiendas lo que Paul está viviendo, que son dos cosas diferentes. Porque si él quisiera, por ejemplo, en los primeros capítulos, cuando Paul estaba tan drogado que estaba sedado, que estaba inconsciente, eh, en esos capítulos, Stephen King tranquilamente podría haber dicho, estaba con tanta medicación que estaba inconsciente. O se iba y venía a su conciencia, lo que sea. Sin embargo, optó por diálogos, por diálogos y por descripciones en las que se notaba que nada tenía sentido, no había coherencia en lo escrito. Como lo leías y te quedas tipo, ¿qué estoy leyendo? Y después, yo lo leí en 2018, 2019 en la secundaria, en inglés, y al principio pensé que era mucho, que yo no entendía muchas palabras. Después lo leí de nuevo hace un año más o menos, y
me di cuenta que es esto en realidad, esto que dije antes, que Stephen King está buscando que no que entiendas qué está pasando, sino que entiendas lo que Paul está viviendo. Paul no estaba entendiendo qué estaba pasando, no podía formular pensamientos, no podía formular nada. Entonces, ¿por qué el lector iba a entender lo que estaba pasando? Cuando el objetivo de todo el libro es empatizar con Paul. Y para finalizar un poco esta parte del análisis, hay una pequeña discusión que tengo con mi familia y con amigos que vieron la película o leyeron este libro, que es qué parte de la película y libro es más aterrador, la violencia física o el miedo psicológico. Así que me gustaría saber de qué lado están ustedes. ¿Cuál de las dos partes les parece más aterradora y por qué? Así que déjenmelo en los comentarios. El segundo punto de análisis para Misery es aislamiento y locura. Porque otro de los aspectos fundamentales de esta novela es cómo el aislamiento contribuye a la locura, que también creo es un trope bastante usado dentro de la literatura de Stephen King, como por ejemplo, no sé, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es Carrie, donde el aislamiento, que era más un aislamiento social, contribuye a la locura que se desata y la locura que se vive en su casa. Em, entonces, esto también contribuye a lo que hablamos antes del terror psicológico, porque Paul no estaba encerrado únicamente de forma física, en el sentido de que, por un lado, sí, eh, no podía levantarse de la cama solo porque tenía huesos rotos, eh, sino que, aparte, literalmente, incluso si hubiera querido salir, que ha querido salir, Annie lo tenía completamente encerrado. Em, y a su vez, también está encerrado a nivel, a nivel mental. Annie es su única conexión con el mundo exterior, tanto para decirle qué está pasando afuera, si lo están buscando, si no lo están buscando. Más allá de que van a ser noticias en base a lo que Annie quiera contar. Y también es su única fuente de interacción humana. Y de eso voy a hablar en un segundo de nuevo. O también está la soledad de Annie, que no es menos importante. Porque no olvidemos que Annie también está aislada. No tiene amigos, no tiene familia cercana. En su única compañía son los libros, especialmente los de Misery. Y ahora, Paul. Y esta combinación de Annie siendo la única interacción humana, la única fuente de interacción humana de Paul, con la soledad de Annie, que es su única compañía, son los libros de Misery, terminan en, por un lado, una obsesión terrorífica y terminan también en una locura total para Paul. Porque Paul hay momentos en los que un poco se desconoce y como lector lo desconoces un poco comparado con el Paul que tenés al principio del libro. Al principio del libro tenés a un Paul súper seguro en lo que había hecho, súper orgulloso. Y después en el libro lo ves por momentos va peleando en contra de Annie, se va resistiendo. Y por momentos lo ves que se va transformando, que es otro de los temas de este aislamiento contribuyendo a la locura, ¿no? Porque a lo largo de la historia, Paul también empieza a entrar en la lógica de Annie. Eh, en cierto momento incluso, como él empieza a convencerse de que su única opción es escribir esta nueva novela de Misery. Que uno, por ahí, si no leyeron el libro o no vieron la película, podrían pensar, bueno, es un libro más de la saga, listo, que lo escribas, ya está, no es para tanto. Pero para Paul, dejar de escribir Misery y la forma en la que lo había terminado y todo, era una forma de liberarse también. Una forma de liberarse de las presiones editoriales, de escribir algo con el que ella no se sentía representado y de poder crecer como escritor y como persona. Eh, y que este aislamiento y esta locura en la que empieza a caer, porque empieza a caer en la locura de Annie, y por momentos se empieza a convencer de que Annie tal vez tiene un punto, porque, por- porque por momentos piensa, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estaba pensando escribiendo un libro que no tiene nada que ver con Misery cuando Misery me hizo famoso, cuando Misery me dio todo esto? Porque es lo que Annie le decía. Y ya de por sí,
cualquier persona tiene dudas. Si un escritor que está desviándose del camino en el que lleva por años, tiene muchas más dudas sobre los siguientes pasos a seguir. Entonces, cuando ya de por sí tenés a tus demonios internos diciéndote, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás haciendo esto? No haces esto, no haces aquello. Y después tenés a una persona real, que es tu única fuente de interacción humana por meses, por semanas, diciéndote lo mismo que tus demonios internos te están diciendo. Y eso te va a cambiar como persona, te va a transformar. Pero también hay algo que me parece interesante, es que por momentos me frustraba mucho que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, que los policías no fueran tipo a romper casa por casa a ver dónde estaba el chabón. eh, y también pienso, ¿qué hubiera pasado si Paul y Annie no hubieran estado solos en esa casa? Si hubiera habido un tercero. Con un tercero que también estaba secuestrado por Annie, sino un tercero cómplice de Annie. ¿Y, y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera significado eso para Paul, ¿no? Para Paul, su estabilidad mental, porque pensemos también cómo es Annie, tan impredecible, tan errática. ¿Creen que hubiera dejado que cualquier persona se acercara a ella? ¿Cualquier persona fuera parte de su plan? Por supuesto que no. Entonces pienso, ¿Paul hubiera resistido tanto tiempo si hubiera tenido contacto con otra persona en esos momentos? ¿O la locura lo habría arrastrado por completo? Déjenme en comentarios qué les parece. Y como tercer punto de análisis, quiero hablar de una metáfora que es Misery, siendo una metáfora de la industria editorial. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, es una teoría que vi allá en la época del coronavirus, de la pandemia, de haber sido 2021 más o menos. Eh, pero es una de mis teorías literarias favoritas, porque Stephen King no solo nos cuenta una historia de terror psicológico y demás, sino que deja entrever, a mi parecer, una gran crítica a la industria editorial y a la relación entre escritores y lectores. Por un lado tenemos a Paul como un escritor, como un autor atrapado por su obra. Es un escritor que quiere evolucionar en su carrera, quiere diversificarse, pero la industria, que podría ser representada por Annie, no se lo está permitiendo, no le tienen fe. Es como que los fans quieren más de lo mismo, sus lectores. Eh, y de la mano de esto viene Annie siendo como la presión de la audiencia también, cumple como ese doble rol, porque a pesar de que son un caso súper extremo, también está representando a esos lectores que exigen a los autores a que no cambien el universo, a que no cambien su estilo, a que no cambien sus historias. Son dos cosas que me parecen bastante injustas para el escritor, porque una cosa es si el escritor tiene un montón de planes para un cierto universo, para una historia y quiere seguir contándolo y contándolo, pero también, en cierto punto, no diría que la historia termina donde el escritor quiere que termine, porque si no, no existirían los fanfics. Y yo sí, sí me parece que tenemos que poder respetar dónde termina el canon de una historia y comprender que nada, los escritores son personas y si están escribiendo es porque sienten que tienen algo para contar. Y hay momentos en los que ya está, una historia para ellos termina, se desligan y está perfecto. Em, es como, hay mucha presión, siento, y con la viralidad de ciertos libros hoy en día, con las redes sociales y demás, creo que todo esto va como en aumento y termina como en un cautiverio de los escritores exitosos. Sobre todo para los escritores exitosos. Pasa también para otros escritores no tan famosos, ¿no? Pero Paul está como atrapado en escribir algo que ya no ama, básicamente. Se refleja mucho, creo, en ejemplos de autores que siguen sagas con las que ya no se sienten representados, o,
o escriben secuelas que ya no quieren, cuando ya no quieren seguir explorándolo en realidad. Que también se puede ver en películas, eso, en series con segundas temporadas. Es el típico, la segunda película nunca es tan buena como la primera. Y creo que con películas, con libros digo, pasa también algo bastante similar. Eh, Me parece que este libro, con esta metáfora, es un buen momento para replantearnos nuestros hábitos lectores. Porque creo que también está bueno hacer un poco de mea culpa de qué estamos consumiendo a niveles generales y qué nos están recomendando que consumamos. Porque más allá de que obviamente cada libro es distinto, si por ejemplo, si sacas tus recomendaciones de Instagram o de TikTok, como es mi caso, suelen ser todas con tropes bastante parecidas. Obviamente tiene mucho que ver con tu feed, con las cosas a las que le fuiste dando me gusta. Pero me parece que no es justo para los escritores que estemos constantemente pidiendo más y más y más y más y más, hasta el punto de que ya deja de ser un escritor y pasa a ser el nombre y coma escritor de tal saga, creador de tal universo. Un escritor tiene mil historias por contar y me parece importante que como lectores les demos el lugar a que cuenten esas historias que ellos desean contar y no solo lo que a nosotros nos vaya a gustar. Porque eso también va a hacer que nuestras lecturas sean más ricas, más diversas. Va a mejorar también, o sea, en resumen va a mejorar la calidad de vida de los escritores porque van a poder escribir sin sentirse tan atrapados en en esta rueda de hámster que es la industria. Y a la vez nosotros podremos leer cosas más variadas de autores que nos gustan y descubrir otros géneros, subgéneros y demás. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de J.K. Rowling, por un lado porque soy muy fan de Harry Potter, pero me acuerdo que allá por 2014, creo que fue 2013, sacó un libro y cuando la gente se dio cuenta de que era la misma escritora de Harry Potter, primero se vendió bastante bien, por lo que tengo entendido, pero después como que la gente quedó medio decepcionada porque no tenía nada que ver con Harry Potter. Al menos eso es lo que recuerdo, ¿no? Y la verdad no me parece justo. No es justo para nada, en lo absoluto. Es mucha presión para el escritor. ¿Y por qué tienes que seguir escribiendo todo el tiempo sobre algo que ya está por ahí, ya cerró el ciclo? Pero me interesa saber si, así como yo hablé de J.K. Rowling como ejemplo, si conocen algún otro autor o autora que haya también sentido esta presión de la industria y de los fanáticos, de los lectores. Así que hablemos de eso en redes y en los comentarios. Bienvenidos a la sección de Fangirlando por ahí, donde semana a semana traigo uno o dos fanfics de algún fandom que me interese, relacionado siempre al libro que analizamos, en este caso Misery de Stephen King. Y la verdad es que me costó mucho encontrar algún fanfic que tuviera tropes similares. Y la verdad no quería hacer un Dramayon esta semana porque ya van varios episodios que hago únicamente Dramayonis. Y les prometo que para el próximo episodio ya hay otros fandoms incluidos. Pero la verdad, el libro del que voy a hablar, el fanfic del que voy a hablar, Kingdom Come, de Ina Days 22 y Satsina Bot, están acá of Her Own. Me pareció por un lado me pareció una joya del fandom de Harry Potter. Y por otro lado me pareció que puede ir bastante bien con Misery de Stephen King. Pero básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, es una historia que nos presenta una versión alternativa del universo de Harry Potter que tanto conocemos y amamos, centrándose obviamente en Hermione, en Draco Malfoy y Hermione Granger. em, y destaca por un lado por su narrativa envolvente, por su profunda exploración de personajes, y nos lleva, al menos a mí me lleva a cuestionar nuestras propias percepciones sobre estos personajes y sobre el mundo mágico en general que conocemos. Em, Algunos puntos a destacar, me parece, de este fanfic de Kingdom Come, es por un lado el desarrollo de personajes. Em,
las autoras lograron, me parece, profundizar muy bien en las personalidades de los protagonistas, mostrando no solo sus personalidades en sí, sino sus conflictos internos, sus deseos, sus miedos, de una manera que no solo se siente auténtica y verosímil, sino que aparte es coherente con el canon original, o sea, con la historia eh, original que conocemos, o sea, los libros de Harry Potter. Pero también añaden nuevas capas a los personajes que enriquecen la historia. Por otro lado, la construcción del mundo, porque aunque se basa en un universo previamente creado, en este caso por J.K. Rowling, Kingdom Come introduce distintos elementos y escenarios que son originales a la historia, que aportan novedad, que aportan frescura y mantienen al lector, a nos me mantuvieron bastante intrigada y emocionada, como no podía parar de leerlo. Por otro lado, la química entre los personajes. Sé que hay mucha gente que está dividida entre, o sea, el fandom está dividido entre apoyamos a Hermione, no apoyamos a Hermione. Pero se le hice leer este libro a una amiga que no le gusta a Hermione y llegamos a la misma conclusión. A ver, ya saben, a mí me gusta mucho Hermione. Llevo desde los 13 años leyendo a las mismas dos personas enamorarse una y otra vez. Pero a mi amiga no le gusta mucho y la verdad me rompí tanto. La molesté tanto para que lea este libro que al final lo leyó. Y llegamos a la misma conclusión. Y es que la relación entre ellos, hay tanta química en esta relación que es inevitable que te, es inevitable shipearlos. Y por otro lado, la relación entre ellos, nuevamente, como dije antes, eh, todo se siente auténtico y verosímil, porque los sentimientos entre ellos no es que surgen en un segundo, sino que pasan de manera gradual, se van desarrollando de forma realista y permiten que los lectores podamos sumergirnos en esa evolución, que podamos sumergirnos y sentirnos y sentir junto a ellos cada emoción. Pero sí tengo que darles, no puedo dejar que pasemos a la siguiente sección sin darles 3 pequeñas recomendaciones. Por un lado, lean con la mente abierta. Al ser una historia que pasa en un universo alterno, es muy importante estar dispuesto a aceptar que van a haber cambios y aceptar que van a haber nuevas interpretaciones tanto de los personajes que conocemos como de los eventos que pasaron en los libros, en las películas. Por otro lado, y esto es muy importante, que es algo que nunca mencioné en los episodios anteriores, porque fue la primera regla que me enseñaron cuando una amiga me enseñó a usar Archive of Thrones. Presten atención a las etiquetas y a las advertencias. Archive of Thrones está muy bien hecho en ese sentido, porque te advierte sobre un montón de cosas, si hay eh, cosas sobre con personajes menores de edad, si muere un personaje principal y demás. Ahora no me acuerdo todas las advertencias, pero de verdad está muy bien hecho en ese sentido. Las etiquetas, hay autores que las utilizan de forma más inteligente en el sentido de te advierten de muchas cosas, como en los libros de Dark Romance, que tienen toda una página al comienzo de trigger warnings. Eso es básicamente lo mismo. No te vas a spoilear en sí. Simplemente te van advirtiendo ciertas cosas para que uno pueda tomar la decisión educada de si leerlo o no en base a los gustos y en base a cómo está uno a nivel por ahí emocional. Me parece súper importante con cualquier fic, pero sobre todo con uno así porque, nada, básicamente para evitar leer algo que nos alinea con los límites y preferencias personales. Y por último, disfruten el viaje. De nuevo, va para cualquier libro, para cualquier fanfic, pero permítanse sumergirse en esta nueva versión del mundo mágico que conocemos. Y disfruten esta narrativa y el desarrollo de los personajes, pues la verdad, eso me llevé una linda sorpresa al leerlo. Así que, en conclusión, Kingdom Come es un ejemplo, yo diría que casi que brillante, de cómo los fanfics sirven no simplemente para decir, bueno, yo quería que tal y tal terminen juntos, así que lo voy a escribir. No son simplemente caprichos, sino que muchas veces pueden ayudar a expandir y enriquecer universos enteros, aunque ya fueron establecidos, y ofrecen nuevas perspectivas, nuevas emociones para los lectores. A ver, por ejemplo, en Harry Potter, todo el fandom de los merodeadores
no creo que existiría de la forma tan viral que existe hoy en día si no fuera por los fanfictions. Obviamente las redes sociales tienen su... aportaron un montón, pero también todo surgió por Tumblr, surgió por fanfictions. Y de nuevo, son formas de expandir y enriquecer un universo ya establecido. Así que si todavía no leyeron o este libro o algún libro que suceda en un universo alterno, léanlo, denme recomendaciones de cualquier fandom en el que suceda algo en un universo alterno porque me encantan. Y ahora pasamos a la siguiente sección. Bienvenidos ahora al Pensadero de la Escritura, donde semana a semana traigo algún tip o algún consejo que se me ocurre en base al libro que estuvimos analizando, en este caso Misery de Stephen King. Suelen ser cosas que a mí me llamaron la atención o me gustaron mucho de cómo está escrito el libro y que me parece que a todos nos puede beneficiar a la hora de escribir historias, cuentos, lo que sea, para enriquecer nuestras historias, nuestros personajes y demás. El tip de esta semana va a ser un poco más largo este pensadero de la escritura de lo usual, pero es básicamente construir personajes impredecibles. Sobre todo a la hora de escribir cosas de terror, thriller, cosas de terror psicológico y demás. Si no construís personajes impredecibles, siento que se pierde un poco la atención. Y para eso, el gran ejemplo es Annie, porque Annie es un personaje que en la historia desde que salió Misery se volvió bastante inolvidable porque nunca sabemos qué va a hacer a continuación. Tanto mientras lees el libro como si viste la película, o ambos. La verdad creo que no conozco a nadie que haya leído el libro o visto la película que no se acuerde todavía de Annie. ¿Y cómo logramos esto, no? ¿Cómo logramos un personaje impredecible y que se quede en la memoria de la gente? Bueno, para eso tengo algunos se me ocurrieron algunos tips que por ahí nos pueden servir a todos. Por un lado, y el principal, darle una personalidad ambigua a ese personaje impredecible. Porque estos personajes no suelen ser personajes grises, o sea, no son ni completamente buenos ni completamente malos. Tienen capas de comportamiento que los hacen difíciles de descifrar, ¿no? Por ejemplo, en Misery, Annie Wilkes es por momentos cariñosa y maternal, y por momentos y de repente es brutalmente violenta. Y es ese cambio de estado de ánimo lo que la hace tan aterradora, ¿no? Después, no está mal usar las contradicciones a nuestro favor. Las personas reales somos contradictorias. Hacemos una cosa y decimos otra, juzgamos a alguien por una cosa, pero después nosotros hacemos lo mismo. Y, o sea, uno puede decir, moralmente está mal, pero es la naturaleza humana. Entonces, usar esas contradicciones en un libro, por un lado, va a hacer que el personaje sea más realista y le va a agregar una capa más, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un personaje como Annie, que por momentos es generoso y por momentos es cruel, o, o que usa a un personaje de forma que de forma, trata a un personaje como un objeto y después hace que el personaje principal sea difícil de encasillar. Hay mil variaciones de cómo hacer que las contradicciones sean usadas a favor del personaje para construir un personaje más rico. Después está bueno, me parece, introducir cambios de humor o patrones erráticos, sobre todo si querés generar tensión en el libro o en la historia. Porque si un personaje cambia de humor sin previo aviso, se vuelve un poco desconcertante, creo que es la palabra. Tanto para el personaje o los personajes que estén viviendo la escena con esa persona que que tiene esos patrones erráticos, como para el lector. Porque de repente te vas como, ¿qué pasó acá? ¿Qué me perdí? ¿O qué no entendí? Y Annie Wilkes de nuevo, tiene esos como patrones de furia repentinos, y después de la nada ternura, de la nada nostalgia, y tiene una oscilación emocional que, que pone que como desconcierta mucho a Paul Sheldon, ¿no? Y creo que se usó muy bien, porque no fue excesivo, sino fue como se encontró el punto dulce, el punto perfecto. Después,
crear motivaciones ocultas me parece que es clave para cualquier historia donde quieras mantener suspenso. Y lo más importante es que no la reveles esa motivación a mitad del libro, sino más sobre el final. Porque en general, no, por ahí hay que pensar un poco más en cómo funciona la psicología del cerebro humano. Si un personaje, si una persona es impredecible, muchas veces es porque tiene motivos que son desconocidos para el lector o para el personaje, para esas acciones que emprende, ¿no? Lo que por ahí parece que está haciendo por capricho, como hacer que Paul se siente en una silla de ruedas a escribir Misery por horas y horas y horas y horas, en realidad por ahí tiene un propósito más profundo, que después se puede debatir si ese propósito es lógico o no, pero el propósito en la cabeza de esa persona está. Y después, tratemos de evitar los clichés y las reacciones predecibles. Obviamente vamos a caer en clichés a la hora de escribir. Misery tiene clichés. Pero más que nada el cliché en las reacciones predecibles es lo que me parece que hay que evitar. Porque si uno como lector puede anticipar de antemano cómo va a reaccionar un personaje en cada una de las escenas, y la verdad se pierde el interés. Pues se pierde el interés, se pierde la atención, como que, no sé, siento que le termina faltando algo. Y para evitarlo creo que se pueden hacer como 3 cosas. O sea, se pueden hacer un montón de cosas. A mí se me ocurren 3. Por un lado, hacer que tomen decisiones como sorprendentes, pero que se puedan justificar de alguna forma. Como que para el personaje que las hace, esas acciones sorprendentes, estén justificadas. Después, introducir dilemas morales. A mí me encantan los dilemas morales. Pero que básicamente obligue a personajes a elegir opciones inesperadas. O a elegir entre 2 opciones que entre las 2 son 2 opciones malas. Y agregar también un trasfondo que se vaya revelando gradualmente sobre por qué un personaje o los personajes son como son. Así que nada, espero que estos consejos les sirvan. Si deciden escribir algo en base a estos consejos, etiquétenme, me encantaría leerlos. Y ahora seguimos con la siguiente sección. Y ahora sí, para ir cerrando este episodio de Tapa a Tapa, vamos con Letras en Acción, nuestra actividad literaria de la semana, para que puedan explorar su creatividad y que yo también. Así que para quienes son nuevos, les explico un poco cómo va la cosa. La idea es que semana a semana yo traiga un juego, un reto, alguna actividad relacionada al libro que analizamos, en este caso Misery de Stephen King, para que podamos, por un lado, desafiar nuestra creatividad, jugar con nuestra creatividad y que recordemos que un libro no tiene por qué terminar en la última página. Así que con esto, estuve pensando mucho qué podíamos hacer y me pareció interesante, sobre todo con la parte del pensadero de escritura de esta semana, poder hacer un poco de poner eso en acción, ¿no? Así que se me ocurrió que podemos cada uno escribir una escena, no hace falta que sea una historia completa, si quieren seguir puede ser un cuento, o simplemente una escena donde un protagonista esté encerrado con alguien que parece amigable, pero que poco a poco demuestra su lado oscuro. ¿Cómo generas el suspenso? ¿Cómo lo mantenés? Compartan sus textos con los hashtags Misery Challenge y de Tapa Tapa Podcast, arróbenos en Instagram de Tapa Tapa y con Pochoclos TV, que no podemos esperar a leerlos. Y así terminamos este episodio de Tapa Tapa. ¿Qué les dejo este capítulo? Quiero escuchar sus opiniones y leerlas, así que los invito a seguir la conversación en comentarios y en redes. Sigan al podcast en Instagram de Tapa Tapa y a nuestro canal con Pochoclos TV para no perderte de ningún detalle. Usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast y cuéntenme qué opinan sobre este libro, si es que lo leyeron, cuéntenme qué opinaron del análisis y díganme qué libros quieren que hable en un próximo episodio. También me pueden encontrar en Instagram como martina.speaks y en TikTok como martusim7. Si les gustó este análisis, no se olviden de seguir el podcast en Spotify y YouTube para que no se pierdan el próximo capítulo. Y si creen que a alguien más les puede interesar, compártanlo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que hagamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.